Pongámonos de pie. Buenas tardes, noches, hermanos, donde quiera que estén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, una vez más me dirijo a usted con el único propósito de darle las gracias por la salvación que nos ha dado. Salvación que a veces no la sabemos apreciar. Gracias de todas maneras por todo lo que vayamos a emprender esta noche. También le damos las gracias, Padre, que sea usted el que dirija este culto por medio de nuestras personas. A todo aquel que ya le contestó, gracias, Señor, por ello. Y al que aún no, pues sabemos que es a su tiempo y no al nuestro. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor. Vamos a poner la luz. Si no, no sale, pero... Vamos a comenzar cantando el himno 466. Amén. Victoria en Cristo. Amén. 466. Cantemos todos pues. Hoy venid la historia de Jesús y de su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Por increado tierno, Él sanó a los enfermos, a los como los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unirme canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda
tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos por estar reunidos una vez más en un servicio evangelístico hoy a las 5:30 de la tarde. Hermanos, espero que estés pendiente, conectado de lo que estamos transmitiendo y sobre todo el mensaje que vamos a recibir esta noche. Así que esta noche te damos la bienvenida a nuestro servicio evangelístico, esperando siempre que tú estés fiel al Señor, orando. Las cosas que están sucediendo no son cosas fáciles, pero con Cristo somos más que vencedores y tenemos que depender en el Señor, obedeciendo, manteniendo esa fidelidad. Así que desde aquí en nuestro hogar, esperando que en su debida voluntad de nuestro Señor nosotros vayamos a reunirnos en nuestro santo templo. Así que vamos a levantar nuestra mano, saludando a los hermanos que estamos ahora en nuestros hogares y diciendo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Bien, vamos a seguirle cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 192. Sin Cristo no tengo nada. 192. Cantemos pues. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven aceptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Amén. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Amén. Bien, así como en la mañana tuvimos un especial, hoy nuevamente vamos a tener otro especial con violín. Gloria a Dios. Por el pastor Zair.
haber escuchado este hermoso especial en violín, ahora vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones cantando el himno 313. Abre mis ojos, himno dirigido por el pastor Zair. Amén. Cantemos, amados hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, voy a pedir que estés bien concentrado. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Que no te distraigas, estés atento a lo que vamos a hacer esta noche maravillosa. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Pon tu Biblia ahí, el libro de notas también tenlo ahí al lado tuyo. Y quiero que vayas al libro de Romanos. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Y vamos a leer el capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, verso del 18 al 20. Lo vamos a leer de una manera al unísono, todos juntos al mismo tiempo. Esos versículos son pocos, los 3 versículos del capítulo 1 de Romanos, verso del 18 al 20. Quiero que no te distraigas, pon atento a la palabra de Dios. La Biblia se merece el respeto sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a leerlo de una manera al unísono, todos juntos al mismo tiempo. Dice Romanos capítulo 1, verso 18 de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a dirigirnos al Señor en una oración para pedir su dirección. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por la bendición que tú nos das y la oportunidad de podernos este día tomar ese tiempo hacia ti, Señor, y poder compartir tu palabra y podernos ver que tú nos diste la vida este día para poder estar aquí, Señor. Ruego que tú te manifiestes a través de cada uno de nosotros, a través de tu Santo Espíritu, aquellos que hemos recibido a Cristo. Pero te pido que tú nos uses en este momento, que no salga ninguna palabra humana de mi persona, sino tu palabra predicada. Señor, fortalezca la vida de aquellos hermanos que se sienten solos, tristes, también hermanos que están pasando tristeza, dolor, por la muerte también de este hermano pastor, su congregación, Señor, principalmente su familia también, Padre. Ruego de que tú te manifiestes en la vida de nuestra familia, Señor, y que tú hagas la obra perfecta. Creemos que todo lo que tú haces es perfecto y hay propósitos en cada una de las cosas que suceden, Señor. Padre, ruego que te manifieste lo que estamos ahora aquí invitados, Señor, lo que estamos en nuestro hogar, que tú nos cubras, nos protejas de todo mal, de toda enfermedad,
creemos firmemente que tú nos vas a ayudar a salir adelante, Señor. Que tu mensaje sea predicado esta noche y que puedan muchas personas reconocerte a ti como tu único Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en el libro de Romanos, nuevamente, diríjanse al versículo 18 y 20 del capítulo 1. Y fíjense que el autor llamado Pablo de este libro, encontramos en este pasaje una exhortación justificada de la ira de Dios, porque aquí en este pasaje el Señor va a hablarnos y es justificada la ira de Dios para aquel que no reconozca que es pecador, porque debemos reconocer que somos pecadores, donde solo Cristo es el camino para que todos los hombres se salven. Pablo escribe aquí realmente una exhortación justificada de la ira de Dios para aquel que no reconozca que es pecador, donde solo Cristo es el camino para que todos los hombres se salven. Amén. Hoy he titulado el sermón de esta noche y lo he llamado en una interrogante maravillosa: ¿estás tú perdido? ¿Estás tú perdido? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estás tú perdido? El pasaje que acabamos de leer y que habremos de considerar indica la ira de Dios contra los perdidos. Y es absolutamente justificada, porque cuando un pecador no se quiere arrepentir, no quiere reconocer que es pecador, el Señor, Dios Todopoderoso, indica la ira sobre estas personas. Y solo Cristo es el camino para que todos aquellos hombres se puedan salvar. Querido amigo, si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que es el único camino para poder llegar a la presencia del Señor. Sin Cristo no hay salvación, decía el himnólogo. Mientras que el hombre no reconozca que es pecador, no puede apreciar, quiero decirte, la salvación por gracia que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, alguien dijo una vez, confieso, dijo, que hay en todas las grandes ciudades algunas vecindades por las cuales me desagrada andar, decía él, y las evito cuando pueda. El evitarlas, dice él, no las cambia ni las elimina. La descripción aquí, hermano, divina de los pecadores no es bonita. No es bonita para aquellos que son pecadores y que no consideran que son pecadores, pero no la podemos evitar. Esta porción aquí esta noche nos enseña, amado hermano, la evolución, que el hombre empezó como un ser inferior. Así empezó el hombre, como un ser inferior, y llegó a ser superior. Si no, aquí vemos la degeneración, hermano. Empezó como ser superior y luego, por causa del pecado, cayó más bajo que las bestias. Y eso es lo que pasó a través de aquel huerto del Edén. El pecado nos llevó a arrastrar con una consecuencia fatal, que es la muerte. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Por eso hoy, hermano, que miremos dos propósitos si estás tú perdido. Pregúntate, si estás tú perdido. Número uno, te voy a decir, ¿estás tú perdido? Porque la ira de Dios es contra todo el pecado del hombre. La ira de Dios es contra todo el pecado del hombre. Vean el verso 18 nuevamente de Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice la Biblia ahí, la verdad. Este versículo explica, amado hermano y amigo, el tema de toda la sección de este capítulo. Además, es un paralelismo antitético del versículo 17. Antes vean el verso 17 que dice, va como llevando una relación junta, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué dice ahí? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Note ahí que el verbo se revela está en tiempo presente. Él habla aquí en tiempo presente. Cuando habla el versículo 17, Dios se revela. Y fíjense bien, de la ira de Dios en tiempo presente, está hablando de ahora.
No está hablando, fue aquella época atrás que se va a revelar. No, en tiempo presente. Y ese tiempo presente, la revelación indica de la ira de Dios, que es una expresión, hermano, de su justicia personal, la cual también se revela, como lo dice el verso 17, y de su oposición a la pecaminosidad humana. El ser humano tiene que reconocer que es un pecador. La historia de la humanidad a nivel de todo el tiempo, hermano, empezó con el hombre conociendo a Dios. Todos conocieron a Dios. Y esta no es la historia de una bestia que empezó adorando ídolos, no, querido amigo y hermano, y que evolucionó a hombre que adoraba a un solo Dios. Tampoco, hermano. Más bien la historia de la humanidad, ¿saben qué es lo que nos está enseñando? Es lo opuesto. El hombre comenzó conociendo a Dios. Él comenzó conociendo a Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Se apartó de la verdad y rechazó a Dios, como muchos de este tiempo han rechazado a un Dios todopoderoso y han dejado a un lado a Dios. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta, y es delicado, porque alejarse de Dios, nada bueno se asemeja a su vida. ¿Por qué razón? Número uno, por la ira de Dios. Dios va a castigar con juicio justo y perfecto, y tiene toda la razón. Por eso vean el verso 18 nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, dice ahí, de los hombres. Hermanos, preferimos, ¿saben qué? Hablar de amor, del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, etcétera. Pero Dios es justo también, querido amigo y hermano. En su bondad, Dios le dio al pueblo de Israel grandes riquezas materiales y sobre todo espirituales, así como Dios te ha bendecido, querido amigo y hermano. Él ha mandado agua a los buenos, ha mandado agua a los malos también. Y esto es una hermosa tierra, hermano, una ley justa, un templo y un sacerdocio. La provisión, la providencia de Dios, hermano, ha estado ahí frente a cada uno de vosotros. Y muchas otras bendiciones ha dado nuestro Señor. Pero muchos de nosotros no queremos ver la magnitud del poder grande que Dios ha hecho sobre nosotros. Amado amigo, tenemos que buscar del Señor, tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocer que somos pecadores por la ira de Dios, porque el Señor va a tratar con cada uno de vosotros. Dios había soportado con mucha paciencia, muchos pecados y rebeliones de Israel. Él había sido paciente y les envió a su Hijo como Mesías también. Vino Jesucristo. Y aún después que Israel, óigame bien, crucificó a Cristo, lo crucificaron, Dios le dio a la nación como 40 años más de gracia y detuvo su juicio. Pero ¿saben qué? No es el juicio de Dios el que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿Por qué le digo esto? Sino es la bondad de nuestro Dios todopoderoso. Pero Israel, ¿sabe qué hizo? No se arrepintió. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren reconocer? Prometen, dicen, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir y quieren prometer tanto y no lo cumplen. Y piensan que se van a salvar. No, amigo. Solamente viniendo a Cristo te puede salvar. Amén. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, número 2, por el significado que es la ira de Dios. Vean lo que es el significado, dice ahí, porque verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Miren, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿El qué dice ahí? La verdad. Es la acción, hermano, de castigar, dice el Señor, el pecado, y es la apropiada reacción contra el mal. La paga del pecado es muerte. Dios se reveló al hombre por medio de la creación. ¿Cuánto? Mire, desde el cielo dice. Dios se ha revelado, hermano. ¿De quién creen que es el creador de todo lo que estamos viendo ahora? De Dios. El aire. El cosmos, el cielo, el agua,
los llanos, las bestias. ¿Quién es el creador? Dios. Dios se ha manifestado a través de la creación, en las cosas que Él hizo. Por el mundo a su alrededor, el hombre se dio cuenta que hay un Dios. Ellos saben que hay un Dios que tiene sabiduría para planear y el poder de crear, pero ¿sabe qué ha hecho el hombre? Ha detenido todo eso, ha querido rehusar a la verdad. Y mira lo que dice, con injusticia la verdad, detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es posible decir que nosotros venimos de descendencia del mono? ¿Cómo es posible, imagínense, yo venir de descendencia del mono si el mono es feo? Si soy feo, me voy a hacer más feo todavía. Póngase a pensar, ¿cómo vamos a creer que ya había humanidad antes de la creación? ¡No! En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Vacía y desordenada, pero estamos agregando que había ya gente, había humanidad, que había otros de otro lado, que el aquí, allá. ¿Cómo vamos a creer contradecir la palabra de Dios? Y han inventado tantas filosofías y teorías. Y Dios nos está hablando que hay un significado de la ira de Dios. Dios va a tratar con la persona o el pecador que no reconozca a Cristo como su único salvador personal. ¿Quieres estar seguro dónde vas a ir cuando tú mueras? Reconoce a Cristo como tu único salvador personal. Arrepiéntete. Pero ¿sabe qué estamos haciendo la humanidad? Ahora viendo los creyentes. Los creyentes ahora estamos comportándonos como mundanos también. Y queremos hacer lo que el mundo hace, participar del mundo. Y a Dios no le agrada eso. ¿Por qué razón, hermano? Porque aquí estamos viendo el significado de la ira. Y número 3 te puedo decir, miremos por la revelación de la ira de Dios. Vean el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela, miren, ¿desde dónde dice ahí? Desde el cielo contra toda impiedad, injusticia. Hermanos, porque se da a conocer, ¿saben desde dónde Dios? Desde el cielo. Se reveló al hombre por medio de la creación, en las cosas que Él hizo. Él está ahí vigente, presente, pero tú y yo tenemos que reconocer a Cristo como nuestro único Salvador para poder ver y tener la seguridad que vamos a estar en el cielo un día. No podemos negar la deidad de Dios. Saben que en este tiempo de pandemia las personas hoy más que nunca se han olvidado de Dios muchas veces. Y muchos han olvidado lo que Dios ha hecho. Miren cómo Dios nos ha mantenido muchos de repente con salud. Es triste ver a otra persona que ya no está entre nosotros por una crisis de salud. Pero déjame decirte que Dios nos está llamando al arrepentimiento. El pecador, todos somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Véanlo ahí, bíblicamente dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay tan siquiera uno, dice. Vean Romanos 3:23 también, ¿qué te dice? Por el pecado. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar al cielo porque estamos siendo pecadores. Solo la misericordia y la gracia de nuestro Señor, reconociendo a Cristo como nuestro único Salvador, somos salvos, querido hermano. Amén. Todo esto tenemos que reconocer. ¿Por qué? Habíamos dicho primero, recuerda, estás tú perdido, porque la ira de Dios es contra todo el pecado del hombre. El Señor no le agrada el pecado. No le agrada. Tenemos que reconocerlo, que somos pecadores. Número 2, te voy a decir, estás tú perdido, porque la ira de Dios es merecida. ¿Sabían ustedes que es merecida la ira de Dios? No, es que Dios es malo, Dios es injusto, ¿cómo nos va a castigar? No es posible. Querido amigo, la ira de Dios es merecida. Miren el verso 20, como dice el capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles que dice ahí, de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente, que dice, visibles desde donde dice la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas.
De modo que dice que no tienen, ¿qué dice? Excusa. No hay excusa, querido amigo y hermano. ¿Por qué razón? Debido al hecho de que los incrédulos saben que están violando los mandamientos de Dios y no quieren reconocer, la ira de Dios es merecida. ¿Cómo es merecida? Número uno, te voy a decir cómo. Porque los paganos, los que no tienen a Cristo, tienen un conocimiento innato acerca de Dios. Saben quién es Dios. Saben quién es Dios. Las personas que no han querido reconocer a Cristo saben quién es Dios. Miren lo dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, dice que Visible. o sea, que se ven. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. Hermanos, el hombre también comprendió, saben quién es Dios, que es un creador, es eterno, saben que es eterno, tiene poder, su deidad es maravillosa, pero Dios no podía ser creado. ¿Saben por qué no podía ser creado Dios? Porque Él es el creador, hermano. Dios es Dios, hermano. Amén. Dios ya es un Dios poderoso. Oh, es que mire, el mundo se hizo por medio de partículas que chocaron dos moléculas y vino y cayeron en la tierra, y de ahí nacieron de una roca el monte, el agua y todo. ¿Cómo van a creer esas teorías, amado hermano, amigo? Hasta hay creyentes que se la están creyendo que ya son monos. ¿Cómo es posible, hermano? Hemos caído en un déficit espiritual que nos creemos todo lo que nos dicen. Y no queremos comparar lo que la Biblia nos enseña bíblicamente. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer por medio de esa unión, en medio de toda esta crisis, que escudriñemos la palabra de Dios y entendamos que hay que venir a ella para poder alimentarnos. Pero ¿sabe qué es lo que estamos haciendo nosotros? Alimentándonos de más teorías falsas. Si yo le pregunto cuál es el capítulo tal, yo creo que de memoria me lo dice, pero no estoy hablando de la Biblia, el capítulo de la novela. Ustedes pensaron y dijeron, el capítulo de la Biblia, sí me lo sé. No, de la novela, sí se lo saben. ¿Y a dónde quedó? Es más, al siguiente día con nuestro vecino estamos hablando, la vecina, viera qué macizo, qué bueno estuvo, qué chévere, Se casó. qué machín, todo. Se casó, no se casó, yo no sé. Y empieza. Y fue malo, decía por ahí. Espero, hermano, que tú estés escudriñando la palabra de Dios. Que estés alimentándote de la palabra de Dios. Porque lo que Dios está llamándonos a nosotros es a ese arrepentimiento, a esas decisiones personales que nosotros debemos de tomar, y hacer su voluntad implica reconocer todo eso en nuestra vida. ¿Por qué razón? Número 2. Porque este conocimiento estuvo disponible desde el principio de la creación. Esto ha sido desde el principio enseñado por nuestro Dios a través de su palabra. No pueden tener excusas que no saben. Es que yo no sabía que existe Dios. Es que yo no sabía quién hizo esta tierra. Es que yo no sabía que la lluvia Dios la inventó. Querido amigo y hermano, desde el principio estuvo disponible la creación. ¿Por qué razón? Estos hechos, hermanos, acerca de Dios no están escondidos en la creación. ¿Saben por qué? Al contrario, son claramente visibles. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Salmo 19:1. Hermanos, este conocimiento estuvo disponible desde el principio de la creación. Así que las personas no hay excusa, como dice el verso 20. Mire, dice la última parte, ahí en el verso 20 del capítulo 1 de Romanos: visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. Amigo, ¿qué te hace a ti rebelarte contra un Dios que te está diciendo, ven a mí y serás salvo? ¿Por qué?
Número 3. Porque este conocimiento, ¿saben qué? Incluye el eterno poder y la naturaleza divina de Dios. Este conocimiento, ¿saben qué hace? Nos va a incluir el eterno poder y la naturaleza divina de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Él es poderoso. La palabra traducida en el versículo 20, en el versículo 18, detienen, miren, ellos dicen que detienen con injusticia. ¿Qué dice ahí? Subrayen esa palabra, detienen. Esa palabra en ese versículo 18 se puede, ¿saben?, traducir como decir suprimir. Suprimir. O sea, que los hombres conocieron la verdad de Dios. Pero ¿saben qué hicieron? Ellos no permitieron que ésta obrara en sus vidas. Eso es lo que pasó ahí, hermanos. Y ¿saben qué es la palabra suprimir? Por eso esa palabra retienen es como quitar, suprimir, absorber. Ellos, ¿saben qué hicieron? La suprimieron a fin de vivir sus vidas al gusto de ellos. Ellos suprimen, quitan y ellos tratan de hacerla a su manera y hacen su vida como una vida deliberada. Fue el rechazo de la verdad que ellos hicieron. Por eso el capítulo 1, versos 21 y 22, miren lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano, porque ellos suprimieron a fin de vivir su vida y no ser redarguidas en su vida o redarguidas por la verdad de Dios. Y miren el resultado, por supuesto, porque fue rechazo de la verdad. Dice ahí en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿no qué hicieron ellos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio, dice ahí, corazón fue entenebrecido. Verso 22 dice, profesando ser sabios, pero se hicieron, ¿qué dice? Ay, cuántas personas están siendo necias en estos tiempos. No quieren glorificar al nombre de Dios. ¿Saben? Dios le ha provisto alimento a las personas. Y este es uno de los planes que debes hacer tú. Arrepentirte. Glorificar el nombre de Dios. ¿Saben qué hicieron ellos? Cambiaron la verdad. Cambiaron la verdad por la mentira. Miren el verso 25. ¿Qué hicieron? Ya que cambiaron la verdad, ¿de quién dice ahí? De Dios. ¿Por qué? Por la verdad. Por la mentira. Por la mentira, miren. Honrando y dando culto a quienes, dice ahora. A las criaturas. Y dice, miren, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Al fin el hombre abandonó la verdad. A tal grado que llegó a ser como una bestia en su manera de pensar y de vivir. Así los comparó el Señor. Ahora te voy a preguntar, ¿dónde está tu posición como hijo de Dios? ¿Y dónde estás tú? Si tú tienes a Cristo o no lo tienes. Pregúntate esto, ¿dónde voy a ir cuando yo muera? ¿En el cielo o en el infierno? Son los dos lugares que el Señor hizo y tiene destinado. Está la presencia del Señor, el cielo donde está Él, donde van a morar aquellos que se arrepintieron y recibieron a Cristo como su único Salvador personal. Y está el infierno para aquellos que nunca quisieron reconocerlo como su único Salvador personal. ¿Cuál te gustaría? Mi pasaporte ya está escrito ahí, va para el cielo, porque yo me arrepentí. ¿A dónde está tu pasaporte? ¿Está sellado para el cielo o está sin sellar para el infierno? ¿Cuál es el sello? Efesios dice 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu de la promesa. Cuando uno recibe a Cristo, somos sellados por el Señor y vive en nosotros y mora en nosotros. Amado hermano, amigo, el hombre ha abandonado la verdad. ¿Saben a qué le cree el hombre más ahora? A la mentira. Las personas de hoy en esta generación le creen más a la mentira que a la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Saben que si le cuenta la otra persona una mentira, le cree más a la persona que le contó la mentira que venir a la palabra de Dios?
Amado amigo y hermano, ¿cómo podemos superar nuestras vidas en el Señor? Obedeciéndonos y sobre todo glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios y no avergonzándonos del Evangelio. Mire lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también dice al griego. ¿Por qué razón te digo esto? Número 4, para ir terminando. Por los que aún no han sido alcanzados, no tienen excusa. Hay personas que no han sido alcanzados, pero no tienen excusa. Dirá, pastor, ¿cómo así? Hay personas en este mundo que todavía no ha llegado el Evangelio, creemos, pero ellos no tienen excusa de ninguna manera, porque ya sabemos quién es el creador de todo eso, que es Dios. Mire lo que dice el verso 20, la última parte. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Hermanos, el testimonio de nuestro Dios en la naturaleza es tan claro y consistente, querido amigo, que no hay pretexto para ignorar lo que Dios ha hecho. No hay pretexto. La condenación de lo que pasa por alto a la revelación natural no se basa en su rechazo de Cristo, hermano, de lo cual nunca han oído, sino en pecar contra la revelación que ya tienen a la vista, a lo que están viendo. Dios ha creado. No podemos negar la deidad de nuestro Dios. Es el creador de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Las personas tienen que entender, aquellos filósofos tienen que entender que no hay excusa, que todo lo que Dios hizo es perfecto y lo que está alrededor de nosotros es porque Dios lo creó desde el principio de la creación. Él es el Dios que nosotros amamos, un Dios todopoderoso. Él puede leer el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Es Dios. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es omnisciente. Él es poderoso. Querido amigo y hermano, Dios nos está llamando y Dios quiere que prediquemos la verdad. Amén. Mucha gente necesita reconocer esto. Y la culpabilidad del hombre tiene que asumir su responsabilidad si no quiere entender que es un pecador. ¿Cómo te puedes ser salvo, amigo? ¿Cómo puedes ser salvo? ¿O quieres seguir en esta misma condición de pecador? Vea lo que dice Romanos 6:23. ¿Quieres seguir así? Porque la paga del pecado, dice ahí, ¿qué es? Muerte. ¿Quieres seguir en eso? Muerte física y muerte espiritual. ¿Quieres seguir en el pecado? Amado amigo, ¿cómo te puedes salvar tú? Romanos 10:9-10, mire lo que te dice. De esta manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice ahí, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué hace? Se confiesa para salvación. Y mira lo que dice el verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice ahí, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? Reconócelo a Él. Deja entrar a Él a tu vida y Dios te va a bendecir dándote una salvación, vida eterna y para siempre. Amado amigo, Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Por qué digo por su iglesia? Porque va a venir por su iglesia aquellos que han recibido a Cristo como su único Salvador personal. ¿Quieren recibirlo? Recíbelo, acéptalo y reconoce que eres un pecador. Porque sin Cristo no somos nada. Dios se ha manifestado desde el principio y no podemos negar lo que Dios ha hecho desde el principio. Pablo explica bien, y este libro tan maravilloso te enseña las consecuencias también que lleva cuando una persona no quiere reconocer a Cristo como su único Salvador personal. Arrepiéntete, obedece y empieza a caminar como Dios nos demanda en esta tierra. Concluyo diciéndote, mientras la música está, todo aquel
que no vaya a Dios por medio de Cristo, ¿saben qué pasa? Está perdido. Está perdido. Por lo tanto, recordemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Quién es en Él? Cristo. Cristo. Cree, no se pierda. Es lo que quiere el Señor, amado amigo. Que tú no te pierdas. Que tú reconozcas a Cristo como tu único Salvador personal. Amada iglesia, tenemos que orar para que se levanten personas que prediquen y lleven el mensaje de salvación. Necesitamos hablar la verdad, pero no dejamos que esta vida caiga en esa misma condición que muchos están ciegos. Reconozcamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores, que Él es el único dador de la vida y el que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Todo aquel que no vaya a Dios por medio de Cristo está perdido. Y no puedo decirte más, porque el que no reconoce a Cristo está perdido. Y esto debes que entenderlo y debes de aplicarlo a tu vida. ¿Quieres recibir a Cristo? Si tú no tienes a Cristo, amado amigo, la única manera, dice, es reconócelo y recíbele. ¿De dónde estás tú? Recíbelo. Amado iglesia, hermano, si tú tienes ya a Cristo, ten esperanza que Él nos tiene un lugar bueno, preparado. Él nos va a ayudar a salir adelante, amado amigo y hermano. Él nos va a dar y nos va a proveer. Lo ha hecho. Tengamos fe. Ánimo, iglesia. Ánimo, hermanos. Con Cristo somos más que vencedores. Sigamos adelante, firmes. Sé que Dios nos va a dar el momento preciso para que tú y yo estemos juntos. Pero mantengámonos fieles a Él. No lo olvides. Él te ama. Dios ha mandado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nosotros, los que hemos recibido a Cristo, ya tenemos la vida eterna. Y esa es una gratitud que debemos dar a Dios. La seguridad que Dios nos da. Oremos, hermano. Inclínate de ahí donde estás tú, haz tu altar de adoración, glorificando a Dios. Estás pasando circunstancias difíciles, problemas, necesidades. Pídele a Dios donde estás tú. Inclina tu cabeza o haz un altar ahí y dile: Señor, perdóname, te he fallado. Quiero serte fiel más. Y ayúdanos a salir adelante. Ahora en adelante voy a tomar buenas decisiones. Voy a hacer lo correcto delante de ti. Voy ahora a honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Si ya dejé de congregarme hace mucho tiempo, hoy voy a ser más puntual cuando regresemos a la iglesia. Voy a hacer el esfuerzo por estar ahí, para que mis hijos, para que mis generaciones glorifiquen el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Gracias, Señor, por este momento especial que tu palabra fue predicada. Gracias porque tú nos daste a entender si estamos perdidos o no estamos perdidos, Señor. Padre, gracias porque te has manifestado desde el principio de la creación, dándonos evidencias claras que tú existes y que tienes poder, Señor. Padre, perdónanos si te hemos fallado, pero te pedimos, Señor, que ten misericordia de nosotros. Y si alguna persona recibió a Cristo, Padre, ayúdale a que Él crezca en tu palabra y en tu conocimiento. Y aquel hermano que se sintió ahogado, triste, solo, y oró en este momento, Señor, bendícele, ayúdale, contéstale conforme a tu voluntad. En tus manos dejamos este momento, nuestras vidas, y haz lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, porque tú eres Dios y te merecemos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, amigos, recuerda, con Cristo somos más que vencedores. Ánimo, iglesia. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Levantamos nuestra mano y nos despedimos. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Gloria a Dios.